Después de que me pasó lo que les contaré, comencé a creer en los sucesos paranormales. Tenía 17 años cuando con mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos, llegamos a Chile a empezar una vida nueva, específicamente en Ovalle, en la localidad de La Chimba. Mi papá se dedicaba a pintar autos, así que arrendó un taller muy grande, tanto que incluso el dueño le prestó una casa pequeña que había dentro del terreno para que viviéramos ahí. En un principio no teníamos nada. Dormíamos en un furgón dentro del mismo taller y en ese furgón golpeaban las ventanas durante la madrugada, pero no hacíamos caso. Me daba mucha curiosidad el lugar, así que comencé a recorrerlo. Encontré una maquinaria agrícola muy antigua y me subí en ella, pero comencé a sentirme observada, a tal punto que comencé a sentir miedo. Me bajé de la maquinaria y salí corriendo a contarle a mi papá. Le conté lo que había pasado y le pedí también que nos mudáramos a esa casita que el dueño del terreno nos había prestado, y mi papá dijo que sí, así que nos pusimos manos a la obra. Con mi hermana pintamos solo una pieza grande y la dejamos muy linda. Todas las otras partes de la casa no las usamos porque había sufrido un incendio. La idea era que poco a poco fuéramos arreglándola para que pudiéramos ocuparla por completo. Cuando con mi hermana terminamos de pintar la pieza, volví a tener esa sensación que tuve cuando estaba en la maquinaria. Volví a sentirme observada y no me gustó. Me hacía sentir muy incómoda. Pensé que solo era cosa mía, así que no le hice mucho caso. Además, estaba muy feliz porque ya no dormiríamos en el furgón. En el terreno encontré una cama de masajes y la puse dentro de mi pieza. Les dije a mi familia que esa sería mi cama y que no la compartiría. Estaba súper entusiasmada y feliz, pero desde el primer día que nos mudamos a esa casa comenzaron a pasarnos cosas raras. Llegó la noche. Me acosté en esa cama y en ese mismo momento sentí que ya no la quería, así que me acosté con mi mamá, pero en la madrugada me tiraban de las frazadas. No podía creerlo. Mi papá dormía profundamente mientras yo no podía moverme ni hablar de lo asustada que estaba. Solo rezaba para que todo terminara. En eso mi mamá me dijo: «Diana, ¿sentiste?» «Sí, mamá», le dije, y fue ella quien despertó a mi papá. Él se levantó, abrió la puerta, prendió la luz y muy fuerte comenzó a gritar que nos dejaran en paz. En ese momento todo se calmó. Al día siguiente volvió a suceder, pero esta vez sonaban las tazas como si alguien las estuviera moviendo o arrastrándolas. Fue algo muy feo estar ahí, de verdad, porque no nos dejaban tranquilos. Yo lo único que quería era irme de ese lugar. Nunca había vivido algo así. Pasado un tiempo ya no ocurría solo en la madrugada. A cualquier hora del día pasaban cosas y cada vez mi papá lo enfrentaba, se calmaba pero volvía. Hasta que mi papá le preguntó al dueño del terreno si es que en ese lugar había pasado algo, y al parecer en el furgón viejo donde dormíamos en un principio, alguien se había suicidado y en la casa pequeña una mujer murió quemada en el incendio. Yo no me enteré de esto hasta mucho después de que me fui de ese lugar. Con mis primos nos fuimos a trabajar de temporeros en la uva y al tiempo después me enteré de todo lo que había pasado en el lugar. Esto me ocurrió cuando tenía 17 años y ahora tengo 33, pero aún no lo olvido, ni la familia tampoco. Algunas veces hablamos sobre el tema, pero vivirlo fue en realidad espeluznante. Años atrás, en el año 91, falleció uno de mis primos asesinado. Un tipo lo mató por venganza, pero el día antes de su fallecimiento, su madre tuvo una experiencia, la verdad, bastante extraña. Mi tía al día de hoy también está fallecida. Ese día mi primo lo llamaron por teléfono a la casa. Él vivía en el fondo del terreno, se había hecho una segunda casa en el fondo. Así que mi tía tuvo que atravesar todo el patio para avisarle que lo estaban llamando por teléfono. Pero al llegar a su casa se dio cuenta de que no estaba. Justo en ese momento sintió que se abría la puerta de la reja de la calle. Se dio vuelta para ver quién venía entrando y vio a mi primo, su hijo, pero vestido con un chaquetón de su hermano que en ese momento estaba trabajando. Mi tía pensó inmediatamente, como la mente es tan rápida, cómo había sacado el chaquetón si mi otro primo vivía dentro de la casa y él afuera. Mi primo entró a la casa, ella lo vio claramente y pensó que iba a colgar el teléfono al verlo descolgado, sin saber que lo estaban llamando. Así que corriendo volvió a la casa para avisarle, pero no lo encontró. Lo buscó por toda la casa y nada.
Mi tía quedó muy preocupada por el dueño del chaquetón por su hijo menor porque se imaginó que le podía haber pasado algo. Mi primo, el dueño del chaquetón, llegó muy tarde esa noche y mi tía lo retó. Le dijo que estaba preocupada, le contó acerca de la visión que había tenido y que creía que le había pasado algo. Al día siguiente, como a las 2 de la mañana, mataron a mi primo, al que mi tía vio con el chaquetón, y su hermano, el dueño del chaquetón, quedó agónico en el suelo a su lado. Esto me pasó hace muy poco. Siempre trabajo de noche, por lo general cuido abuelos y mi día transcurre al revés. Duermo de día y por las noches estoy despierta, como ahora mismo que son las 3:30 de la madrugada. Eran tipo 4 o 5 de la mañana y estaba ordenando ropa en mi pieza con la puerta abierta hacia el patio y por el rabillo del ojo vi a un hombre. Me di vuelta para ver bien, enfoqué la vista y era realmente un hombre. No fue que me pareció verlo, estaba ahí. Me acerqué sin miedo hacia este hombre, producto de mi fe en Dios, porque Él me da la autoridad de enfrentar el mal. Extendí mi mano hacia ese hombre y creo que me tomó la mano. Sé que estaba totalmente en mis 5 sentidos y que estaba despierta. Me di vuelta 2 veces para mirarlo hasta que le dije, no puedo solucionar mi vida. No sé qué quieres que haga por ti, y él con su mano me señaló hacia arriba, hacia el techo del vecino, que en realidad no es un techo, es una pared que ellos hicieron sobre su terraza para que sus mascotas no se pasen hacia mi casa. Cuando levanté la vista, vi que había un montón de esas personas o formas en el techo del vecino. El hombre que estaba parado al lado mío era tal cual la parca, aunque no tenía la guadaña. Las personas que estaban en el techo me recordaron a las personas de la Inquisición, como con una capa en la cabeza, no sé cómo explicarlo, pero a ninguno de ellos se les veía la cara. Como no sabía qué estaban haciendo en mi casa, les dije, no sé qué quieres que haga por ustedes. Entré en mi pieza y cerré la puerta. Esto quizás suene gracioso, pero de gracioso no tuvo nada, porque soy una persona muy sensible a este tipo de cosas. Sé que no está bien haber sentido pena de esa cosa, pero me dio pena. Volví a asomarme al patio y le dije, si tienen frío, entren, pero no asustes a los chicos, pero ya no lo volví a ver. Lo que me impactó mucho de todo esto fue el momento en el que él me señaló hacia arriba del techo del vecino y estaba lleno de esas personas, seres, entes, demonios, gente oscura, gente negra, no sé cómo describirlos. Fue muy fuerte porque no fue algo que vi en mi imaginación o en mis sueños. Lo vi realmente. Hoy les voy a relatar un suceso que creo ha sido lo más fuerte que he experimentado en mi vida. La verdad es que no pretendo que me crean quienes me escuchan, ya que cada uno tiene su propio criterio. Cuando esto sucedió estaba en proceso de separación y quienes hayan pasado por esto saben que realmente es una situación muy difícil. Y esto me hace pensar que por eso estaba más receptivo de lo normal. Debido a todo lo que estaba pasando, mi hermana Isabel me dio permiso para estar y quedarme en su casa por un tiempo porque no tenía a dónde ir. Resulta que por esos días tuve un sinfín de eventos extraños. Entraba a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba mis labores a las 10 de la noche, así que llegaba a la casa de mi hermana casi a las 11 de la noche. Como llegaba tarde intentaba no causar molestias y esos días que llegaba tarde me quedaba a dormir en el cuarto de la azotea. Cada día después de que dormía en la azotea se me hacía muy extraño que mi hermana me preguntara por qué en la noche arrastraba los muebles. Yo le decía que no hacía nada de eso porque esa no era mi casa y en verdad no lo hacía. Cuando dormía en el cuarto de la azotea, en un sillón muy cómodo, siempre me dormía inmediatamente hasta que amanecía sin despertarme para nada. Lo que era muy extraño en mí porque cuando dormía en otro lugar siempre despertaba por cualquier motivo en las noches. Los días que debía trabajar y levantarme aún más temprano dormía en la sala, en la primera planta de la casa para no despertarlos cuando salía para el trabajo. En la sala de la casa y en la casa en general sucedían cosas muy extrañas. Se escuchaban leves golpes en las puertas y en una ocasión mientras estaba solo en la casa escuché en la pieza de mi hermana que estaba cerca de la sala ruidos y movimientos de cosas como si alguien estuviera en ella, pero como dije, ese día estaba solo ya que toda la familia de mi hermana se habían ido a una fiesta.
Yo estaba mirando televisión y hablando por teléfono con alguien para tratar de calmarme, hasta que dejaron de escucharse los ruidos. Cuando mi hermana y su familia regresaron a la casa, les conté lo que había sucedido, pero la verdad no me tomaron mucho en cuenta. Cuando dormía en la sala, que tiene unos ventanales muy grandes, aunque estuviera la luz apagada, se podía ver dentro de la sala por la luz que entraba desde la calle. Esa noche me acosté y, como casi siempre, me estaba costando conciliar el sueño. Estaba acostado de lado cuando comencé a sentir un escalofrío recorrer toda mi espalda que incluso hizo que se me erizaran los vellos de la nuca. No podía moverme. A los segundos comencé a escuchar cerca de mis oídos una respiración agitada como alguien con mucha rabia. Más que una respiración parecía un bufido y yo solo atinaba a rezar en mi mente. Suplicaba que por favor todo esto se terminara. Hasta que sin darme cuenta del tiempo que había pasado me quedé dormido. En esa época todo el día andaba somnoliento. Claro, si cuando dormía en la sala era común que escuchara justo antes de dormirme una respiración muy agitada y algunas veces voces, pero afortunadamente nunca entendí lo que decían. Lo que les contaré me dejó marcado y hasta el día de hoy tengo preguntas acerca de lo que viví. Tuve un contacto muy directo con el mundo de los muertos. Esa noche estaba durmiendo, pero desperté porque sentí algo extraño. Entreabrí un poco los ojos y pude ver frente a mí a una mujer agachada, de rostro pálido con una gran sonrisa y que pestañeaba constantemente. Su cabello parecía el de una persona que se acababa de quitar los tubos y traía una blanca pero muy sucia. Somnoliento balbuceé: ¿Eres tú, hermanita? Pero ella, sin quitar su sonrisa de su rostro, movió la cabeza en señal de negativa. Recuerdo que del miedo también sonreí y estiré el brazo para tratar de tocarla, pero se hizo para atrás sin dejar de sonreír. Y en ese momento pasó gateando sobre mí. Pude sentir el peso de su cuerpo sobre el mío e incluso estiré el brazo y con la mano la tomé del tobillo. No puedo decirte si estaba fría, sería una mentira. No lo noté porque estaba semidormida y ella sacudiendo su pie logró zafarse y ya no supe más. En ese momento volví a quedarme dormido. A la mañana siguiente desperté temprano sin pensar mucho en lo que había sucedido, pero ya al segundo día, analizando los hechos y ya con más calma, entendí qué fue lo que pasó. Después de terminar de desayunar con mi hermana y sus hijos, le conté lo que había pasado. Mi hermana quedó tan impresionada que lo único que se le ocurrió fue gritar un insulto cuando, al momento de terminar mi relato, le dije: a la mujer que vi era tu suegra. Ella lleva bastantes años fallecida y yo no la conocí muy bien, porque aún era chico, pero mi hermana me llevaba seguido a su casa, así que se lo dije sin temor a equivocarme. Créanme que lo que acabo de contar me ha dejado un gran dolor de cabeza y un nudo en la garganta, pero ahí no terminó todo. En esa casa siguieron sucediendo cosas extrañas hasta que poco a poco dejaron de sentirse. Espero algún día poder contárselas. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.